Ahora sí que estamos a solamente semanas para el WWDC 2023, donde Apple nos contará todo lo nuevo que ofrecerá iOS 17, pero se sigue filtrando más información y en este video te estaré contando todo lo que sabemos hasta el momento. Así que comencemos. Se ha rumorado que Apple expandirá la función de poder personalizar la pantalla de bloqueo, una de las funciones más importantes y diría yo más exitosas de iOS 16. Según rumores, ahora tendrás una nueva interfaz para poder manejar todas estas pantallas de bloqueo para que puedas verlas fácilmente y también borrarlas y organizarlas para que sea más fácil, especialmente si eres de esas personas que tienen múltiples pantallas de bloqueo. También se ha rumorado que ahora podrás compartir estas pantallas de bloqueo, algo que me emociona mucho y ya hablé en mi pasado video sobre iPadOS 17. No tan solo vas a poder compartir estas pantallas de bloqueo, sino que también tendremos botones para poder ir rápidamente a personalizar, como también para duplicarlas para que sea más fácil poder crear diferentes estilos repitiendo quizás los mismos widgets. En realidad esta función me emociona mucho y ojalá se haga realidad. Gracias a un filtrador hoy conocemos cómo y cuánto estará cambiando la aplicación de la billetera digital de tu iPhone. Ahora esta aplicación tendrá una barra de navegación en la parte inferior para que puedas navegar rápidamente a las diferentes partes de esta aplicación. Ahora tendremos rápido acceso a las tarjetas, al dinero que recibes, incluso también a tus llaves inteligentes, a tus identificaciones e incluso también un botón para ir directamente a las órdenes de las cosas que compres con Apple Pay para que puedas rastrear ese envío. En la parte superior y principal de esta aplicación ahora podrás moverte entre las tarjetas y los pases, como por ejemplo un pase para un autobús o incluso las entradas para un juego. Algo que me sorprendió bastante de esta filtración es que ahora incluso veremos una barra de búsqueda, lo que demuestra que esta aplicación estará recibiendo grandes mejoras. Aunque no se revelaron detalles específicos, el reconocido filtrador Mark Gurman asegura que Apple estará mejorando la función de Find My o la aplicación de encontrar en busca de quizás hacer el proceso mucho más fácil y sencillo. Es posible que esta mejora se asocie con lo que se anunció recientemente entre Apple y Google, que entonces le permite a estos sistemas operativos, tanto el iPhone como los equipos con Android, poder recibir y dar notificaciones para, por ejemplo, cuando se está utilizando un AirTag de una persona no sabe que se está utilizando para entonces rastrear esa información. Quizás estaremos viendo mejoras en ese aspecto para tener más claro cuando quizás una persona está utilizando un AirTag para saber dónde estamos. Por lo menos eso es lo que a mí se me puede ocurrir con estos cambios en esta aplicación, pero déjame saber aquí en los comentarios qué te gustaría ver en esta nueva y mejorada aplicación de encontrar. Pasemos ahora un poco de las malas noticias, ya que aunque anteriormente mencioné que la función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store o tener tiendas alternas en el iPhone estará llegando a todo el mundo con iOS 17, ahora al parecer, según los más recientes reportes, eso no estará sucediendo. Así como especulamos en nuestro pasado video de iPadOS 17, los filtradores aseguran que Apple estará lanzando esta función solamente en el mercado europeo, así que si vives en América, en algún lugar en México, Perú, Argentina, etcétera, no estarás recibiendo esta función para poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Debemos recordar que fue en esta región del mundo que se firmó una ley para forzar a Apple a que haga esto. Según los más recientes reportes, aparente y alegadamente los desarrolladores tendrán que pagarle una tarifa a Apple para que entonces se puedan verificar estas aplicaciones que se estarían distribuyendo fuera del App Store. La otra mala noticia fue otra cosa que también mencioné anteriormente, y es que al parecer Apple en este evento para desarrolladores del próximo 5 de junio, la compañía no estará diciendo nada sobre esta funcionalidad. Seguramente en algún momento del año la compañía quizás hará un comunicado de prensa para anunciar esta función que estará llegando con iOS 17, pero no creo que esté dándole mucha atención. De tal forma, si eres un español o un latino que vive en Europa, pues te estarías beneficiando de esta función de iOS 17,
pero todos nosotros que estamos acá en Estados Unidos, México, será una noticia bastante triste. Ahora bien, muchas personas dirán, oye Hernán, pero yo simplemente me metería en mi iPhone y cambio mi región a España u otro país de Europa y ya simplemente voy a tener acceso a esta función. Desafortunadamente no se podrá hacer eso. Según filtradores, se ha encontrado en el código de iOS que Apple estará utilizando múltiples formas para determinar la ubicación de una persona, como la señal GPS, las redes a Wi-Fi a las que se conectan e incluso también dónde toman fotos y mucha información para saber exactamente dónde está la persona y de esa forma poder limitar las funciones a las que tiene acceso en su iPhone. Por tal razón será bastante difícil evadir todas estas medidas, así que si quieres instalar aplicaciones fuera del App Store, yo creo que te tendrás que mudar a España o a otro país. La aplicación de salud en tu iPhone estará recibiendo grandes cambios en iOS 17, ya que al menos por ahora sabemos que podrás marcar como favoritas ciertas métricas para que puedas verlas rápidamente en esta pantalla de inicio de la aplicación de salud. De esta forma podrás ver cuántos pasos has dado, cuántas horas has dormido, cuántas calorías has quemado sin tener que entrar a otras áreas de la aplicación, y quizás eso motive a las personas a entrar más a esta aplicación, que yo por lo menos les voy a ser bastante honesto, casi nunca entro. Como parte de un intento para mejorar la salud mental de las personas, en iOS 17 quizás Apple estará lanzando una aplicación para que puedas mantener un diario tanto en tu iPhone como en tu iPad. Aunque por el momento no está 100% seguro que estaremos viendo esta función en iOS 17, este entonces le pudiera permitir a las personas escribir su estado de ánimo, cómo se sintieron, qué cosas se hicieron directamente en su teléfono para que entonces puedan reflexionar sobre lo que pasó ese día. Incluso se ha mencionado que la aplicación pudiera sugerirle a las personas temas para que puedan escribir, como por ejemplo considerando que fueron quizás a un lugar o a un parque o que se tomaron fotos con ciertas personas, pues el teléfono pudiera hacer algo bastante inteligente para entonces sugerir que entonces pudieran escribir en este diario. Este cambio sería excelente para aquellas personas que utilizan otra aplicación para mantener un diario en su teléfono, ya que entonces tendrían una aplicación directamente de Apple que ya ustedes saben que será mucho más segura, tendrá un diseño bastante bonito y se integrará con los otros equipos de Apple. Uno de los beneficios de utilizar la aplicación de los mapas de Apple es que se queda constantemente abierta aun cuando apagas la pantalla del teléfono, para que se mantenga esa dirección directamente en tu pantalla de bloqueo. Esto es algo que Google Maps obviamente no puede hacer, pero como quiera hay ciertas limitaciones, ya que no puedes ver tus notificaciones ni tampoco la hora, pero con iOS 17 esto estará cambiando. Según se ha filtrado, la aplicación de mapas pudiera estar recibiendo una nueva pantalla de bloqueo o un nuevo sistema de actividades en vivo, en el cual entonces vas a poder ver la hora, tus notificaciones, pero entonces como si fuera el fondo de pantalla estarías viendo las direcciones que tienes que tomar, y entonces cuando quieras ver tus notificaciones pues simplemente apretarías el botón de la cantidad de notificaciones para que puedas ver lo que has recibido en tu teléfono. Este cambio, si se hace realidad, me encanta, ya que tendrías acceso rápidamente a la cámara, a la linterna, y entonces tampoco perderías acceso a las notificaciones, y es algo que para mí es sumamente importante, ya que recientemente he estado comenzando a utilizar más esta aplicación de los mapas de Apple. Y con este último detalle hemos llegado al final de esta lista de los últimos y más recientes rumores de iOS 17, y seguramente algunas funciones también estarán llegando a iPadOS 17. Les recuerdo una vez más que este evento de Apple se estará llevando a cabo el próximo 5 de junio y aquí nosotros tendremos una cobertura completa, así que mantente suscrito a este canal, y si no te has suscrito todavía, aprieta el botón acá abajo para que no te pierdas esos próximos videos. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber aquí en los comentarios qué te parecieron estos rumores y filtraciones, cuál de estas funciones te gustaría ver llegar a iOS 17. Y si te gustó este video, dale like, eso nos ayuda un montón. Gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.